pero lo nuestro es pasar. ¡Conviva Tijuana! La familia es la fuente del amor, de los valores y de la fe. ¡Conviva Tijuana! Un programa que te ayudará a vivir las virtudes humanas, sociales y religiosas, al rescate de la familia. Conviva Tijuana, al rescate de los valores. Con los profesores Juan y Marta de la Fuente, directores del Colegio Juan Bosco de Tijuana. Caminante, no hay camino. Buenos días, ¿cómo estamos hoy en este precioso domingo de junio? Hoy día de la Santísima Trinidad. Así que ojalá hagamos una oración especial hoy dirigida hacia la Santísima Trinidad. Estamos aquí nuevamente en el programa de Conviva Tijuana para hacer junto con ustedes algunas reflexiones importantes que nos ayuden a sentirnos mejor, a vivir mejor, a convivir mejor y estar así en continuo crecimiento cada día. Que tengan un excelente día y Juanito, ¿cómo estás? Buenos días. Yo te diría que bien. Ajá. No es un día así de los que yo digo, wow, está el sol radiante y todo eso, no, pero el clima está muy tranquilo y eso favorece para que me sienta yo muy bien. Así que, gracias a Dios, debemos celebrar esta fiesta que no se le da mucho ruido, la fiesta de la Santísima Trinidad. Pues es natural que nos cueste trabajo a los humanos pensar que además de los seres humanos, de los individuos, exista otra forma de existencia, como es la Santísima Trinidad. Nosotros nos cuesta mucho trabajo, es más imposible que lo pensemos de otra manera y nos lo expliquemos de otra manera, pero pues hay cosas que también hay que aceptarlas por confianza. Ayer que estábamos con un doctor, señora, Ajá. yo estaba pensando, ¿a poco le voy a pedir explicación de todo lo que me está diciendo o lo que me va a recetar? Pues es mucho lo que no conozco, pero confío en que él sí sabe. ¿Por qué me dice esto? ¿Por qué me dice el otro? ¿Por qué me dice tome estas pastillas y estos chochos y estas cosas? Y entonces, ¿a poco le voy a estar diciendo? ¿Y esto por qué? ¿Y aquello por qué? Eso es una actitud, pues de un niño de 10 años, 11 años, 9, que dice uno, bueno, pues está bien, está descubriendo otro mundo. Pero que yo a mi edad esté cuestionando todo, pues como que me veo hasta ridículo. Hay que saber confiar. Y eso se llama fe. Fe y confianza es lo mismo. Así como yo confío en un médico, pero no llego con el primero que me encuentro y que dice el letrero doctor y ya voy para adentro, pues no. Y si me dicen que me tienen que operar las anginas y que tengo esta edad y me van a operar las anginas, pues nomás no. Entonces voy con otro doctor o escucho otra opinión. Y luego también veo algunas personas que son pacientes, clientes diría yo, de ese doctor para ver cómo les fue en la feria. Y si me dicen, hombre, a Chuchita lo operó de las anginas, y a Mariquita también, y a Leobardo también, y a fulano también, y salieron de éxito. Bueno, pues entonces yo ya tengo una garantía indirecta de que ese doctor tiene experiencia y ha hecho cosas muy buenas. Y entonces yo me confío en las experiencias que tienen los demás. Y entonces ahí voy derechito y ya desde ese momento que me decido, ahora sí le tengo confianza. Una confianza que se llama fe. Tener fe, tener confianza es exactamente igual. Entonces, cuando yo oigo que la Santísima Trinidad, digo, pues ¿cómo es eso? Que 3 personas en uno, que una persona
que una naturaleza, que 3 personas. Ya ahí estoy haciéndome bolas. No, hombre, después de tanto milagro y después de tanta cosa y después de que te das cuenta que tú eres un ser humano, individuo, simple, sencillo, ya no cuestiones, ten confianza, ten fe. ¿Tú te imaginas a un gato, a un perro, queriendo entender la mente humana y que se pongan a discutir ahí en una sesión de animales? ¿Cuándo van a llegar a comprender la mente del ser humano? Están en otro nivel. ¿Cómo dirías otro nivel, señora? A ver, otra palabra. En otra dimensión. En otra dimensión. Ajá. Entonces nosotros, con humildad, con fe, con confianza, debemos pensar, nuestra dimensión es a todo dar. Esta es nuestra dimensión, pero no quiere decir que es la única. Dios tiene otra dimensión, porque es ser superior a ti. Simplemente, imagínate, voltea los ojos al cielo y fíjate las maravillas de la creación y baja tus ojos y aquí en la tierra ve las maravillas de la creación y ya cállate, ya no alegues, ten fe. Así es. ¿O no es cierto? Así es. Y también luego la fe termina siendo cariño, termina siendo una fe amorosa. El bebé tiene fe y confianza en su mamá. Totalmente. Y fíjate cómo de ahí brinca el amor, el cariño, la gratitud y muchos otros valores positivos del ser humano, actitudes del ser humano, que parten de la fe, parten de la confianza. Si yo le tengo confianza a una persona, hasta le perdono muchas cosas. Así es. Y digo también, bueno, es que no la entendí. Total, no nos hagamos tantos líos. ¿Qué te parece si agachas la cabeza y dices, esa es otra dimensión? Te hincas y dices, Señor Padre Eterno, Jesús, Hijo, Espíritu Santo, Santísima Trinidad, gracias. Yo estoy aquí presente, pero es que existe una mano de Dios Trino, que de vez en cuando se nos olvida y queremos hablar nada más de Dios Padre, y lo demás se nos olvida. Así que entonces hagamos una oración de adoración, de reconocimiento, de gratitud a Dios, pero a Dios Trino, Día de la Santísima Trinidad. Y fíjate que utilizamos una oracioncita para persignarnos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, pero la repetimos tanto como que sin pensar, porque pues precisamente estamos ofreciendo nuestro día o nuestra oración a los 3, ¿sí? Bueno, a Dios, Trino y Uno. Y lo decimos muchísimas veces y como que no lo tomamos tan en serio, ¿verdad? Y aquí estamos acostumbrando a nuestros hijos, a nuestros alumnos, que lo primero que tenemos que hacer es lanzarte con fe, con confianza, y de ahí viene el amor, la caridad y todo lo que quieras, la esperanza. ¿Por qué? Porque hay confianza, porque hay fe. Cuando hagamos en la mañana la señal de la cruz, que por supuesto yo me canso de decirles, no le hagan como, ¿qué nombre del Padre? ¿Qué es eso, hombre? Es un garabato. Persínate derecho. Así como te dicen, saludo la bandera, ya, y lo haces con solemnidad, derecho, no te mueves, firme. Así también, ofrécele al buen Padre Dios, al Hijo, al Espíritu, a la Trinidad, que le vas a ofrecer todo lo que tienes en el día, lo que vas a hacer,
en actitud de agradecimiento y de adoración, haciendo tu señal de la cruz como Dios manda y diciendo lo que tienes que decir. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Por ahí algunos dicen en el nombre del Padre y del Hijo. Como que, espérate, ahí te falta una I. Hazlo bien. En el nombre del Padre y del Hijo. Bueno, ¿qué tal si lo decimos todos? Todos los que nos están escuchando, vamos haciendo una oración de agradecimiento, de cariño, de confianza, de esperanza a Dios Trino, haciendo una señal de la cruz todos juntos en este momento, pero como debe ser, rectos, de frente, con tu mano en la frente, no te estés agachando, con tu mano en la frente, con tu mano en el pecho, de izquierda a derecha, como nos enseñaron los antiguos. A mí de niño me enseñaron, oiga, decía yo, ¿por qué de izquierda a derecha y no de derecha a izquierda? Me explicaron una cosa que pues me pareció muy lógica, porque hay que ir de lo malo a lo bueno, hay que ir del sentido de culpa al perdón. Pues me dijeron eso, quién sabe si sea cierto, pero por de pronto suena bonito. Del lado del corazón, Juanito, del lado del corazón. Que son emociones, que son Ajá. sentimientos, y que esas son las que empujan todo, ¿verdad? Así es. Bueno, entonces vamos a hacerlo. A ver, señora Martita, vamos a hacerlo para que todos hagamos ese acto en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Imagínate que está el box. Ajá. Y de un lado tenemos a fulano de quién sabe qué, y del otro lado tenemos que a Pito Pérez y no sé quién más. Uh-huh. Y se voltean hacia el ring, se hincan ahí y hacen su señal de la cruz, como diciendo, Señor Dios mío, ayúdame a romperle la boca a aquel cuate que está enfrente. Y te volteas al otro lado y te encuentras lo mismo. El otro que está haciendo brincos y saltos, y que en ese momento suspende sus saltos y sus brincos, y que se persina, pidiéndole a Dios que le ayude a romperle la boca al otro. ¿Y a cuál de los dos? Y allá arriba me imagino al buen señor Trino diciendo, hijos, ¿a quién le hago caso? ¿A quién le apoyo? ¿A quién le ayudo? Y entonces nos quedamos con esa sensación de que queremos tratar al buen Padre Dios, a Jesús, al Espíritu Santo, los queremos tratar como si fueran humanos. Por eso se llama que queremos a veces hacer una religión antropomorfa. Antro, así se dice, hombre. Morfo, modo, manera, forma. Uh-huh. Queremos hacerlo como nosotros somos, uh-huh, no como ellos son. Entonces, eso es un antropomorfismo. Antropomorfismo. Querer hacer de la divinidad como si fuera un señor grandote, un hombre fuerte. Y por eso pues están muy bien el Hombre América y el Superman y Batman y todos los grandes hombres. Los superhéroes. Los superhéroes. Uh-huh. Que al ratito los queremos hacer como si fueran santitos. Y a los santitos los queremos hacer como si fueran diositos. Y ahí la llevamos. En nuestra manía de no aceptar tu dimensión. ¿Tú crees, señora, que los santitos son diositos chiquitos o qué onda? Claro que no. ¿Verdad? Interceden por nosotros, pero no. Pues como yo también intercedo por ti. Claro. Como ayer, ¿qué te dijo una persona que trabajó con nosotros y que ya no está y que te vino a visitar desde muy lejos? Sí. ¿Y qué te dijo?
Me dio emoción, me dio ternura, me dio cariño. Me dijo: señora Marta, nosotros en mi casa, mi mamá, mis hermanos, mis hijos, hacemos todos los días una oración por ustedes y por el colegio. Y le dije a Juanito: ay, me llegó el mensaje. Y dije: bueno, ahora yo también voy a hacer una oración por todos los que han estado en el colegio. Así que... Y eso quiere decir que eres tú un intercesor, pero no eres una diosita que vas a hacer el milagro. Y me recordé también aquella recomendación que ya hemos hecho muchas veces, que hay que bendecir siempre a los demás. Siempre, es una recomendación muy sana. Es una recomendación que hacían mucho los papás de hace unos años. Difícilmente escucha uno a un papá que le diga a su hijo ahorita, y menos en público: que Dios te bendiga. Y hay que bendecir a todos, hay que bendecir a todos, porque al estar bendiciendo a los demás, nos estamos bendiciendo también a nosotros mismos y estamos deseando el bien, porque bendecir, eso quiere decir el bien, desear el bien a la otra persona. Entonces, ojalá continuemos con ese tipo de costumbres y con ese tipo de pensamientos, y siempre deseándole el bien a los demás, sea quien sea y haga lo que haga. A veces nosotros no comprendemos las razones por las que una persona actúa de una manera o de otra, y a veces no totalmente estamos de acuerdo o estamos en total desacuerdo con lo que está haciendo. Sin embargo, siempre hay que bendecir, siempre, siempre. A mí me impresiona mucho que aquí en el crucero, ajá, que está bajando a la derecha el semáforo, ajá, ahí hay una persona de edad, ajá, que cuando tú le ofreces una ayuda económica, pues de lo que traes, vamos a llamar limosna, uh-huh, él luego te dice: en el nombre del Padre y del Hijo, que Dios lo bendiga. Sí. Y hay veces que no has tenido monedas y no le das nada, y de todos modos te dice: en el nombre del Padre y que Dios lo bendiga. ¿Sí? Sí. Y yo siento muy bonito, porque digo: mira, en fin de cuentas, el más bendecido es Él. No, y está repartiendo bendiciones, ¿verdad? Bueno, pues hablándote de otra cosa, señora, uh-huh, dejamos una tarea. Sí, me acuerdo. ¿Te acuerdas cuál fue la tarea? Sí, nos recomendaste que leyéramos los Hechos de los Apóstoles. Y ahí tienes tú, que yo comprendo que es difícil para un cristiano común y corriente, que no está acostumbrado mucho a leer, el leer los Hechos de los Apóstoles o cualquier otro libro. Está difícil que lo lea, cuesta trabajo. Son 28 capítulos y son capítulos chiquitos, pero de todos modos hay que leerlo con atención, hay que aprenderlo y hay que hacerlo poco a poco. Hay que conocer de la fuente misma, que es la Biblia, una parte que se llama Hechos de los Apóstoles. Hay que entender directamente cómo fue que nació nuestro cristianismo, cómo fue que nació nuestro aspecto de fe, nuestro aspecto religioso. Y una manera de comprenderlo es precisamente los Hechos de los Apóstoles. Claro, yo diría los Evangelios, sí, pero fíjate que cuando vas a misa, siempre te explica el Padre un pedacito de los Evangelios. Uh-huh. Pero difícilmente vas a tener oportunidad de pensar: bueno, ¿y qué les pasó a los primeros cristianos después de que Jesús ascendió a los cielos? ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió? ¿Cómo se fue formando eso que se llama iglesia, la comunidad cristiana? ¿Cómo se fue formando? Oye, los evangelistas, los mormones, los pentecostés, los que tú quieras, pues eso se hace formar poco a poco a través de los 2000 años. Pero todos tenemos un principio que fueron los primeros cristianos. Entonces, ahí estamos como en un tronco que tiene sus raíces. Pues vamos acercando. Aunque no tengas mucha gana de leer
lee un pedacito, no leas demasiado, pero no lo dejes de ir entendiendo. Hay muchas cosas que impresionan en estos primeros capítulos, señora. Ajá. Mira, en primer lugar, a mí me impresiona desde la palabra a ti, Teófilo. Acuérdense, ya lo hemos dicho. Desde la primera palabra que está escrita en los Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versículo 1, desde ese momento yo me quedo siempre con ganas de agachar la cabeza y decir qué maravilla. Porque este señor que escribió ese libro, que se llamó Lucas, que así queremos todos, escribió un evangelio de lo que Jesús dijo y lo que Jesús hizo. Esas dos cosas, lo que Jesús dijo y lo que Jesús hizo. Y lo dice: mi querido Teófilo, yo te escribí ya anteriormente lo que Jesús dijo y lo que Jesús hizo. Y entonces, ¿cómo le llama a su amigo? Le llama Teófilo. ¿Por qué Teófilo? Porque Teófilo quiere decir buscador de Dios. Quiere decir interesado en las cosas de Dios. Pues a ti, interesado en las cosas de Dios. No dijo Teófilo porque así se llamaba su compadre. No, porque le está escribiendo un libro a los que se interesen en las cosas de Dios, y por eso le llama a ti, interesado en las cosas de Dios. Que ya te escribí otro libro antes de lo que Jesús dijo y hizo, te voy ahora a escribir algo de lo que pasó después de que Jesús se fue a los cielos. Para comenzar, durante 40 días estuvo apareciéndose a los discípulos. Y los discípulos en aquel tiempo no eran solamente los apóstoles, eran sus seguidores. 40 días se les estuvo apareciendo, hablando, enseñando, hasta comiendo. Ahora te pones a pensar, el cuerpo glorioso, el cuerpo resucitado, también puede comer. ¿Sí? Y entonces nos metemos en otra dimensión, así como decíamos, bueno, ¿y que no puede haber otra dimensión? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿A qué horas? Pues espérate que vayas para allá. Por de pronto, fíjate las palabras exactas. Es algo difícil, pero de todos modos, si tienes mucha fe, pues lo vas a entender con mucho gusto. Después, ahí nos narra que se levantó la voz de Pedro y que les dice: muchachos, ya nos falló uno que se llamó Judas. El pobre hasta se suicidó de la angustia. Yo por eso aquí entre nos, no lo voy a decir públicamente, pero aquí entre nos, yo siento que el pobre Judas se suicidó de arrepentimiento. Fue tal su angustia, tal su pena, porque vio las tarugadas que hizo, que entonces le entró tanto remordimiento que no pudo con él, y mejor se suicidó, porque ¿qué hizo con ese dinero? Botarlo. No agarró ni un peso. Lo quiso devolver. Ajá. No se pudo comprar, pero sin una cervecita ni nada. No, lo quiso devolver. Y lo fue a botar allá al templo. Entonces les dice Pedro: jóvenes, compañeros, muchachos, vamos a elegir a otro. Y entonces hacen votaciones y pusieron 2 candidatos. Uno del PRI, ya me equivoqué. 2 candidatos. Uno que se llamaba Barnabás y otro que se llamaba Matías. Y escogieron a Matías. Entonces entre ellos lo declararon que era el apóstol número 12.
que quedó en lugar de Judas. Y lo aceptaron. Bueno, pero también dijeron, vamos a escoger algunos que hayan estado con nosotros desde el principio, que hayan oído a Jesús, que lo hayan conocido y todo lo demás, ¿verdad? Y entonces Matías fue el elegido. Después continúan los Hechos de los Apóstoles con la venida del Espíritu Santo. El Espíritu Santo llega, como ustedes ya lo saben, no se los voy a platicar, y si quieren saberlo, pues léanle ahí, para que puedan, no solamente que le das todo en la boca, peladito y la boca, sino que hay que echarle ganas, hay que leer, hay que buscar. Llega el Espíritu Santo y entonces los inunda de fuerza, de amor, de ciencia, de sabiduría, de fortaleza. Y entonces empiezan a bautizarse, empiezan a convertirse, porque el discurso de Pedro, fíjate que es muy simple en todos los pedacitos que leo, Señor. Siempre les dice, aquel profeta, aquel individuo, aquel sujeto que vino a salvarnos, que es el resumen de todo lo que ha pasado del amor de Dios hacia nosotros, a aquel, ustedes no le hicieron caso. Ustedes, en lugar de agradecerle sus milagros, todo eso, ustedes lo que hicieron fue crucificarlo, pero ya están acostumbrados. Desde los tiempos del principio, desde más de 1000 años, ustedes perseguían a los profetas, ustedes los sacrificaban, así que no fue novedoso que el pueblo recibiera al Mesías, que se los demostró con su enseñanza y con sus milagros, que también hicieron lo mismo que hicieron con los demás profetas. Así que ustedes que lo crucificaron, arrepiéntanse, acéptenlo, y total, se hacían cristianos, que no se llamaba cristiano, se llamaba los nazarenos, los del grupo de Jesús, los del camino, porque Jesús dijo, yo soy el camino. ¿Qué más, señora? La verdad y la vida. La verdad y la vida. Uh-huh. Entonces, así les decían los del camino. Ajá. Y luego les dijeron los nazarenos. Y total, agachaban la cabeza, se inclinaban, pedían perdón de sus culpas, especialmente de no haber aceptado al Mesías, y se hacían cristianos, se hacían discípulos. Y ese primer día, Pedro convirtió casi a 3000, según dicen los Hechos de los Apóstoles. A mí me impresiona mucho, Juanito, eso que estás diciendo, cómo 12 personas fueron capaces de entusiasmar multitudes y ir generando ese pues como fermento, ¿verdad? Para que fuera creciendo el cristianismo. Es realmente asombroso. Ponte tú a pensar ahorita que 12 personas se pusieran a repartir una información, la que sea, y cuánto trabajo les costaría, ¿no? A pesar de que ahorita tenemos internet y etcétera. Ellos, ¿cómo lo hicieron? Pues casi con las manos, ¿verdad? Con y la este lengua. Pedro, Ajá. miedosón, medio traicionerón, ¿te acuerdas que cuando le dijeron, hey, tú eres de Galilea, tú eres de el que están ahí? Yo ni lo conozco. Yo ni lo conozco. Sí. Y lo repitió 2 o 3 veces y Jesús le dijo, Pedrito, cuando cante el gallo, cállate la boca, no seas presumido. Antes de que cante el gallo, tú ya me estarás negando. Señor, pero no es cierto, ¿cómo crees? Bueno, pues ahorita que lo ves que se levanta delante de toda la gente. ¿Por qué? Porque estaba lleno del Espíritu Santo. Uh-huh. Estaba la sabiduría, la fortaleza, y cuando les dijeron que a lo mejor estaban borrachos porque les entendía medio mundo, yo estuve contando cuántos idiomas, cuántas lenguas, cuántos pueblos había ahí, y Pedro dice que había 15,
Ajá. uno detrás del otro, y que cada uno lo entendía en su idioma. Qué maravilla. No, una belleza, una maravilla. Ajá. Y sin embargo el Pedro, lleno de fortaleza, igual que los otros apóstoles, se para y convierte casi a 3,000. Bueno, ahí tiene, señora, que luego Pedro sigue su camino y empiezan a hacerse una comunidad cristiana. Y yo quiero que tú, con tu voz, como te han dicho que tienes una voz muy dulce, Oh. mira, ¿ves este librote? Ajá. Es la Biblia, que estoy leyendo los Hechos de los Apóstoles, yo también, pero ya lo he leído muchas veces, pero lo estoy saboreando. Pero fíjate cómo el libro está grandote. ¿Por qué crees que me traje este librote tan pesado? Porque la letra está grandota, ya necesito letra grande, señora. No, pues qué bueno, Juanito, que lo leas. Fíjate lo que dice aquí. Ajá. Capítulo 3, versículo 44. Los creyentes, por su parte, vivían unidos entre sí, y nada tenían que no fuese común para todos ellos. Vendían sus posesiones y demás bienes y los repartían entre todos según la necesidad de cada uno, asistiendo asimismo cada día largos ratos al templo, unidos con un mismo espíritu y partiendo el pan por las casas de los fieles. Tomaban el alimento con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y haciéndose amar de todo el pueblo. Y el Señor aumentaba cada día el número de los que abrazaban el mismo género de vida para salvarse. Fíjate con qué fervor vivían su fe. Pues claro, ¿cómo no iba a haber ahí maravillas? Porque Jesús resucitó, que dice Pedro. Y cuando la gente aceptaba que Jesús había resucitado, Él les decía, óigame, ese Cristo, ese Mesías, ese que ustedes crucificaron, ni crean que se quedó muerto, ese está vivo, está entre nosotros. Y Jesús les dijo, yo estaré con ustedes hasta el fin del mundo. Así que no cierres los ojos. Está cuando veas un pobre, está cuando veas una necesidad, está presente contigo mismo, porque así lo dijo. Y después de tanto milagro y tanta cosa, ¿cómo no le voy a creer? Claro. Además, fíjate, casualmente esta semana, el jueves, se celebra la festividad de Corpus Christi. Así que con eso, pues recordamos que Cristo está presente en la hostia y en el momento de la consagración, en cada una de las misas que se celebran en todo el mundo. Eso también un milagro, una maravilla, Juanito. Él nos está acompañando físicamente, ¿sí? Qué triste lo que pasó con ese padre en esa iglesia allá en el Florido. Así es. Porque lo que querían era robarse la custodia. Así robarse precisamente donde nosotros, los creyentes, creemos que está Jesús presente. Así es. Algunos dicen que simbólicamente, otros que explícate lo que quieras. Como sea, nosotros tenemos un respeto muy grande porque creemos en la presencia de Jesús. Y esto que uno dice, yo estoy pensando, qué mal, qué bárbaro, que lo fusilen, que quién sabe qué. Pero, ¿cuál es el resultado? Este hombre que se convierte en mártir en vida, hace que todo el mundo nos demos cuenta que existen capillas donde está el Santísimo Sacramento. Es un llamado a todos. Así que él pues fue escogido, desgraciadamente, con un dolor muy fuerte, porque imagínate lo que significa que te entierren en un desarmador. Pero esto sale una cosa buena,
que nos impresione tantito. Todos volteamos la cara y vemos lo que le pasó a este sacerdote para defender precisamente la presencia de Jesús. Pero también los Judas hay por todos lados. Y también cuánta cosa buena. Y como les dijo Pedro, y ahí está en los Hechos de los Apóstoles, ese Jesús, ese Mesías, ese Cristo, ustedes lo vieron que se resucitó. Lo tuvimos aquí 40 días para arriba y para abajo. Resucitó. Entonces el punto clave está en que padece, en que hace milagros, en que nos enseña, en que muere en la pasión, pero resucita. Dice San Pablo por ahí, si no existiera la resurrección de Jesús, pues en vano sería toda nuestra creencia y toda nuestra fe. Pero el mejor testigo de todo eso fue que resucitó. Y ahí se siguen los Hechos de los Apóstoles, que son los que estamos poniendo de tarea. Si no, vas a seguir siendo el chamaco que te sabes de religión, nada más te sabes lo que aprendiste en el catecismo, en la doctrina, medio lo aprendiste porque pues tenías tu cabecita Fresca. muy, ¿cómo dijiste? Fresca. Pues sí, pero estabas chiquito, Ajá. las cosas las conocías a su manera. Hazte de cuenta que te estás vistiendo con el mismo traje de la primera comunión, con Ya. los pantalones cortos, Ya no nos queda. ya no le ponen moño, antes le ponían un moño, ya me lo imagino yo. En cuanto a conocimientos, ya párale, ya no eres niño del catecismo, ya no eres niño del que va al templo solamente, oye la explicación del sacerdote, qué bueno, pero ya ahí muere todo. No, mijito, tú introdúcete, fíjate qué ejemplo nos dan los cristianos hermanos que andan con su Biblia por todos lados, tratando de que entendamos más, pero tú lee, tú explícate, tú ponte a pensar en dónde me encuentro esto, dónde me encuentro lo otro. Y ellos se lo saben hasta con versículos. Se lo saben de memoria. ¿Qué tal que te dicen capítulo tal y tal y tal y tal? Hasta nos reímos a veces de que para todo meten el capítulo y el versículo. Y yo entre ellos. Pero fíjate cómo nos dan una lección de conocer nuestra fe, nuestro cristianismo, la palabra de Dios, no solamente para conocerla, para inspirarte, para meditar, para sacar buenos ejemplos. En fin, conste que yo le estoy poniendo la tarea. Ajá. Y es lo que más puedo hacer, pues ¿qué más puedo? Ni modo que llegue yo con cada uno y con un martillo le dé de martillazos para que entre la Biblia y los Hechos de los Apóstoles en la cabeza. Pues no, eso tiene que ser un esfuerzo. Un interés personal. Un interés personal. Un esfuerzo personal, un enriquecimiento personal. Además, fíjate, la Biblia tiene el encanto, los Hechos de los Apóstoles y todo el resto de los libros, de que cada vez que lo lees te da un mensaje. Y cómo está adecuado a las distintas épocas de la humanidad y cómo está adecuado a tu necesidad. ¿Cuántas veces, Juanito, hemos abierto la Biblia y viene precisamente, hazte de cuenta, un mensaje, un fax directo del cielo, ¿no? Que lo que nos quiere decir es lo que viene ahí. Cuando busca uno una respuesta, cuando está uno agobiado y abres la Biblia y te dice ahí algún versículo, el mensaje que necesitabas escuchar, pues eso es una maravilla. Eso es un enriquecimiento que ojalá de veras todos lo viviéramos, que ojalá todos tuviéramos ese hábito de darle un vistazo de vez en cuando a la Biblia, si no es que todos los días, ¿verdad? Antes de dormir leer un pedacito de la Biblia. Y conste que no, ahorita pensamos en varios capítulos de los Hechos de los Apóstoles. Ajá. Nomás llegamos al tercero. ¿Qué fue lo que pasó? Pues pasó la elección de ellos, pasó el caso del Espíritu Santo, el caso del Pentecostés,
Y todavía un cuentito más. Ajá. Pedro sale de la sinagoga donde había predicado y se encontró, Pedro y Juan iban juntos, y se encontró con alguien que les pedía limosna. Y entonces Pedro le dice, ay caray, se empezó a buscar por todos lados, así como te buscas tú casi en todas las esquinas de Tijuana, señora, ¿a dónde tienes monedas? Y entonces le dice al que está ahí en el suelo sin poder caminar, era un cojo que tenía 40 años de edad y un chorro de años pidiendo limosna a la puerta del templo. Y le dice, mira, no tengo ni oro ni plata, pero en nombre de Jesús, levántate y camina. Y se hizo prácticamente el primer milagro físico que nosotros sabemos que hizo Pedro. Y el otro que se levanta y que camina y que brinca y que salta y que se pone feliz de la vida. Imagínate nomás. Y que lo vieron, todo mundo lo vio. Y entonces él lo seguía cantando y gritando y diciendo, yo estuve cojo tantos años, estuve lisiado, estuve incapacitado. De aquí este Señor, en nombre de Jesús, ¿cómo se dice? ¿Me curó? Me curó. Y entonces, al ratito, llega un matrimonio que se llama, ¿cómo se llama? Ananías y ¿qué? Y Zafira, o Zafira, ya no me acuerdo. Ajá. Eso es lo de menos. Ajá. Llega ese matrimonio y el Señor, como estaban haciendo lo que decías, Ajá. que vendían sus cosas, las distribuían y las daban a cada quien según sus necesidades, pues él también llega a pararse el cuello, a presumir, y vende un terreno, y pues se queda con la lana, pero solamente le da a Pedro y le dice, aquí está el dinero donde vendí el terreno para repartirlo entre los pobres. Y Pedro le dice, no engañes al Espíritu Santo, no te hagas guaje, no es cierto. ¿Por qué estás haciendo esas mentiras? Tú te quedaste con el dinero y nos estás dando una parte nada más. Se Pues lo ya. cachó. ¿Ande? Se lo cachó. Y en eso, Ajá. que se cae muerto del corazón. ¿En serio? Ahí dice, Leandro. No Y me sabía entonces eso. a dos Ajá. chamacos que estaban ahí les dijo, vayan a enterrarlo. Vaya. Lo cargaron y se lo llevaron a enterrar. Y al ratito llega la esposa, brinco y brinco también, diciendo, ay Pedro, señor Pedro, fíjese que vendimos un terrenito, y así ya el mismo cuento. Y le dice, no seas mentirosita, a Dios no se le engaña. Vaya. Mira que a tu marido lo acabamos de llevar a enterrar. No, fui así, ya, y le dice, órale. Y se cae para atrás y que se la llevan a enterrar. Ah, también a ella. También a ella. No, pues no. Una lección un poquito fuerte. Luego, en el capítulo que sigue, ahí dice eso. Y la gente luego, pues imagínate, Claro. el susto. Entonces, a través de milagros, a través de enseñanzas, a través de muchas cosas, fueron convirtiéndose los primeros cristianos. Pero ¿qué hacían? Vivían como hermanos. Señora, yo no quería pasarme todo el tiempo con este tema, pero es un tema que no te lo acabas. Qué bueno que nos platicaste todo esto, Juanito, porque nos estás enriqueciendo, nos estás invitando a que nos acerquemos a leer la Biblia, lo cual es un muy buen consejo. Así que adelante, está muy ameno todo lo que nos estás platicando, además nos lo estás haciendo llegar de una manera que no se está sintiendo pesado, así que adelante. Bueno, pues estamos apenas en el 3er capítulo de los Hechos de los Apóstoles. No estoy diciendo todo, sino lo más, así que lo que más me impresiona. Y acuérdate que la primera parte debe ser las celebraciones. La primera parte debe de ser los actos sensibles
que si las oraciones, que si hincarte, que si pararte, que si el agua bendita, que si todo eso. Esa es una etapa. La segunda etapa son ponerte a estudiar, ponerte a leer, ponerte a preguntarte y a cuestionarte por qué esto, por qué lo otro, cuándo, a qué horas. Porque entre más amas, más conoces. ¿No? Como dice. Mientras más conoces, más amas, porque Claro. nadie ama lo que no conoce. Claro. Ajá. Y entonces vamos conociendo, nos vamos encariñando. Y entonces pasas a la tercera etapa, la espiritualidad. Vas viviendo con las ganas, la motivación de hacer las cosas precisamente como empezamos el programa. Hacer las cosas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y fíjate que es cuando llegas a una etapa de espiritualidad. Y como tú dijiste, la Biblia la lee uno por conocer, pero también por reflexionar, por meditar, por saborear, por tomar fuerzas, así como del Espíritu Santo los apóstoles, y lanzarte a vivir coherentemente, de acuerdo a lo que crees. Tú tienes una frase muy graciosita que dice que el que no vive como piensa, sí. ¿cómo dices? El que no vive como piensa, acaba por pensar como vive. Y un señor que vendía jabones de casa en casa, dicen que terminó comiendo jabones. ¿Cómo? Bueno, es un decir, es un cuentito, Ajá. pero por decirle que el que habla, el que piensa de una manera, Así es. termina por vivir, Como hacer, ser las cosas de esa manera. Así es. Así que, señora, la primera fase de nuestro cristianismo es como los discípulos aquellos decían, y entonces se agachaban y se hacían cristianos y entonces se bautizaban, pero les faltaba el Espíritu Santo. Y decían los principales discípulos y apóstoles, ya recibieron el Espíritu Santo, ya les impusieron las manos, pues córranle, vamos a hacerlo. Y entonces les daban explicaciones, hacían que entendieran más las cosas, que pusieran de su parte lo que tenían que poner, y ahora sí, los convertían en discípulos. Y ya convertidos en discípulos, pasaban a otra etapa, la espiritualidad. Vivir como predicas, vivir como dicen tus principios. ¿Ok? Yo quería hablar de otra cosa también, señora, porque dije, estar hablando siempre de lo mismo y de lo mismo, como que la gente ha de decir, ya chole. Ok. ¿De qué nos quieres platicar? Les estaba yo recordando ya las veces pasadas y lo interrumpí, de la escuela para padres. No sé si te acuerdas. Sí, sí me acuerdo. Y decía yo que las escuelas para padres no deben de ser escuela para padres, deben de ser talleres. ¿Desde cuándo? Pues de que las niñas están en secundaria, desde que los hombres están en la secundaria y en la prepa, para que vayan conociendo lo que significa llegar a ser papás. Cuando yo les digo a los jóvenes eso, hasta se ríen así con un poquito de pena y me dicen, como que no piensan que están preparando ser papás desde esa edad. Y recordábamos, primero que todo, hay que aprender a aprender. Sí. El que no sabe aprender, lo primero que tiene que hacer es aprender a aprender. Y aprender, decíamos, que significa agarrar. Es el buffet de la vida. Ya pagaste, ya tienes tu acta de nacimiento, ya naciste, ya estás aquí. Ahora, hijo, dedícate a comer, pero escoge, agarra con tu voluntad. No dejes que todo te lo pongan por inyección y que todo sea por
por la vena esa, ¿cómo se llama la tripita que le ponen a los... Una sonda. Una sonda una transfusión, o lo que sea. Ajá. No, mijo, ya es tiempo de que tú busques, de que tú estudies, de que tú agarres. Cómete lo que tú escogiste. ¿Quieres comer puras lechugas? Pues come puras lechugas, pero porque tú las escoges. Yo no llego y te meto las lechugas a la fuerza. Es el buffet de la vida. Come lo que tú escojas. Bueno, pues ponte a estudiar y a aprender qué cosa vas a escoger. Entonces, la primera parte es un taller para que la gente aprenda a aprender, que aprenda a escoger, que tenga el hábito de decidirlo. Pero ¿cómo vas a escoger y a decidir las cosas si no las conoces? Entonces, una primera parte es aprender a ser padre de familia, aprender a ser esposo, aprender a ser mamá. Y ahora sí ya. La segunda parte, que lo hemos dicho, es saber que hay una etapa que se llama domesticar, que la otra etapa se llama amaestrar. Cuando ya el perrito está domesticado, ahora sí enséñale a hacer gracias. Y la otra etapa es la educación. La tercera etapa, cuando ya entra tu voluntad, ya tú escoges, ya pasaste, ya entendiste lo que es el buffet de la vida. Entonces ya te domesticaron, ya te amaestraron. Ahora te están educando qué cosa, cuándo y a qué horas, donde tú te dejes, lo que tú escojas. Si no estás convencido y solamente lo haces, estamos perdiendo el tiempo. Tiene que nacer de tu corazón, tiene que nacer de aquí adentro. Y conste que no hemos llegado a la cuarta etapa, que la cuarta etapa es el arte. ¿Cuántas veces la señora le grita al señor, ya, vente a comer? Y el otro picadísimo en su lectura, o en sus noticieros, o en el fútbol, o si es un científico en el invento que está haciendo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ya está en la etapa del arte, de hacer las cosas porque me gustan, porque me encantan, porque me apasionan. Y como me gusta ser bueno, como me apasiona hacer la bondad, la estética, pues entonces las cosas ya caminan. Una cosa es pintar una casa, ya está pintadita, que bueno, le pasó la educación. Ahora viene el arte. Bueno, ¿y cómo va esa pintada? No, hombre, le escogen un colorcito, le escogen una orilla, le escogen... No, eso ya es arte. Ahora sí, ¿tú crees que la santidad sea arte? ¿Verdad que sí? Claro. Ajá. Entonces, cuando llegan en el lenguaje cristiano, el Señor es santo, es porque ya pasó de la educación al brinco de ser santo, la perfección, no solo del cristianismo, de cualquier otra cosa, de la ciencia, del deporte. Tenemos una sobrina, señora, que está chiquita. ¿Cuántos años tiene Cintia? 14, ¿verdad? Por ahí. Que ya es campeona. La campeona nacional de natación. Ajá. Ya pasó de que tragaba agua en la alberca, ya pasó a saber echarse bucitos y todo. Ya rompió el récord, sí. Ajá. Rompe el récord ahora. Uh-huh. Pero ¿tú crees por qué lo hizo? Pues porque le apasiona. Uh-huh. No se preocupa de levantarse no sé a qué horas en la mañana y echarse sus nadadas todos los días. Los entrenamientos. Ya logró. Ajá. Saboreó el triunfo. Uh-huh. Pues vamos saboreando el triunfo, leyendo un poquito los Hechos de los Apóstoles, señora. Así es, Juan. Que no seamos cristianos porque nos bautizaron, sino porque decidimos seguir al camino, a la verdad y a la vida. Decidimos seguir el cristianismo, decidimos seguir la vida de Jesús. Pero pues hay que conocerla, caramba.
Así es, Juanito. Mira, por aquí me están trayendo un saludo de Lulú Herrera de la colonia Hipódromo 2, que dice saludos a los profesores de La Fuente y a todo el equipo de Monte María. Muchas gracias, Lulú, que nos entusiasma recibir este tipo de mensajes y también nosotros le enviamos un saludo cariñoso. Ojalá que haya muchas Lulúes para que nos manden mensajes, que nos manden preguntas, que colaboren con el programa. Así es, Juanito. Bien, pues hasta aquí ha llegado nuestro programa el día de hoy. Los invitamos a que continúen en la programación de Monte María. Les enviamos un saludo y que Dios los bendiga. Que sea una semana muy provechosa, muy llena de entusiasmo, recordando el Espíritu Santo y leyendo los Hechos de los Apóstoles. Hasta la próxima. Hoy hasta aquí ha llegado nuestro programa. Recuerda, haz el bien y hazlo bien.